Les habla el padre Gabriel Romanelli desde la Franja de Gaza. Comentemos un poco el texto del Evangelio para este 21 de mayo del 2021. Es tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 21, hacia el final. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer con ellos, dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta a Simón, hijo de Juan: ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Este fantástico texto de lo que sucedió a orillas del mar de Galilea, del lago de Genezaret, y que se conserva el lugar de la triple confesión de Pedro, lo que se llama la iglesia del primado de Pedro, que está bajo la custodia de los franciscanos de Tierra Santa, nos habla de muchas cosas, pero quiero centrarme en lo que es la vocación, el llamado de Cristo y cómo, a pesar de todos los pesares, la vocación, como dice la Escritura y como lo manifiesta nuestro Señor Jesucristo, es irrevocable. Jesús había llamado a Simón, le había prometido el primado: tú eres Pedro, cambiándole el nombre. Él no se llamaba Pedro, no se llamaba Piedra, que eso significa Pedro, se llamaba Simón. Y le cambia el nombre y le da una misión: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así se conserva en el Evangelio de San Mateo. Le había eh, cambiado el nombre porque le había dado una misión nueva. Pues bien, Pedro, durante los sucesos que antecedieron la crucifixión del Señor y los sucesos que llevaron al Señor a la cruz, Pedro se manifiesta tal cual lo muestran los evangelios en otros sucesos, bien fogoso. Muchos autores dicen bien sanguíneo, con los altibajos propios del sanguíneo, que, que le va a decir a Cristo: contigo voy a ir hasta la muerte. Y Cristo ahí le profetiza que lo iba a negar. Tú esta misma noche me vas a negar. Antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y eso se conserva en los evangelios, históricamente pasó. El mismo Pedro que estaba dispuesto a morir por Cristo, que cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, el mismo Pedro lo va a negar oficialmente, públicamente, 3 veces. En la tradición hebrea, según cuentan los especialistas y según atestigua muchos sucesos de la Escritura, es de una manera definitiva. Públicamente rechaza a Cristo. No conozco a ese hombre. Eso va a decir Pedro, Simón. Es decir, en realidad, ¿por qué decimos la negación de Pedro y no decimos la traición de Pedro? Porque en lo que se ve en Judas se ve maldad, en Simón se ve debilidad. Y entonces es una traición. Pero la traición indica más como a un plan, como una mala voluntad, una perversidad de la voluntad que planea algo. En cambio, él lo niega.
pero eso no quita la gravedad del suceso. Cristo iba a construir sobre la confesión de la fe cristológica su iglesia, sobre ese hombre que lo había elegido para ser su vicario en la tierra. Ese mismo hombre defecciona por debilidad y públicamente defecciona. Tanto es así que él mismo se da cuenta de su pecado y dice el Evangelio que salió y lloró amargamente. Cristo va a mostrar su misericordia con Pedro, como también hay que decir que mostró su misericordia in extremis hasta el último momento con Judas. Uno dice, bueno, padre, pero se tenía que cumplir la escritura, sí está escrito. Sí, pero no está escrito que se tenía que cumplir la escritura contra la voluntad de Judas. Judas lo traicionó, pero nuestro Señor Jesucristo donde le dice, amigo, Cristo se lo dice en serio. No es una expresión, bueno, se le dice a todos. Cristo no hace sonceras. Y mucho peor en ese momento. Y sin embargo, Judas va y se suicida. Desespera de la misericordia, rechaza la misericordia. Aunque nadie sabe qué habrá sido de él, pero las palabras del Señor no son muy confortantes. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Era llamado, fue constituido apóstol, llamado a ser sacerdote de Jesucristo, junto con los otros apóstoles. Y él mismo, que era ladrón, dice San Juan, evangelista, él mismo lo va a traicionar. Se va a arrepentir, pero su arrepentimiento no va a estar confiado en la misericordia de ese mismo Jesús, sino que se suicida. Eso es lo que atestiguan las escrituras que pasó. Y con Pedro se arrepiente. Cristo muere en la cruz, 3 días pasan hasta que llegue el anuncio de la resurrección y va corriendo al sepulcro junto con Juan. Y ahí ve y cree. El mismo que él había negado diciendo que no lo conocía, él sabe que lo conocía, sabe que mintió y sabe que ese mismo está vivo. Y se va a aparecer a ellos, se va a aparecer en el cenáculo y se va a aparecer, el texto de hoy, a la vera del lago de Genesaret o también llamado Mar de Galilea. Y dice el apóstol y evangelista San Juan que después de comer con ellos, volvió de la muerte y no solo habló y le mostró las llagas, sino que comió con ellos. El cuerpo de Cristo resucitado es un cuerpo real, participa de la gloria del alma, por eso podía atravesar muros, por eso podía aparecer en con otras imágenes, por eso podía aparecer y desaparecer, por eso podía y puede estar en un montón de lados, en todos lados al mismo tiempo, en todos lados que quiera estar. Un cuerpo natural, en estado natural, no podría hacerlo eso. Uno no puede atravesar un muro, no puede entrar al cenáculo estando las puertas cerradas. No lo puede, un cuerpo natural. Pero un cuerpo glorificado participa de ese cuerpo de algunas prerrogativas, de algunas características del alma, pero sigue siendo cuerpo. Y cuando el Señor quiere, manifiesta verdaderamente que es un cuerpo real. Vengan, venid, tocadme. No soy un fantasma. Tomás, bien, pon la mano en las llagas. ¿Tenéis algo de comer? Y él mismo le va a preparar el asado, ¿no?, a la vera del mar de Galilea hoy. El espanto, la sorpresa, la alegría, unos sentimientos encontrados de Simón. Alegría por volverlo a ver, saber que era culpable él, que lo había negado, que como él mismo dice, él lo sabía todo, Jesucristo sabía todo. San Juan Evangelista va a decir, no hacía falta que nadie le dijese, que le contase, porque él conocía lo que hay en el corazón de cada ser humano, en el corazón del hombre. Pues bien, después de comer, Jesús dice a Simón Pedro, Simón,
hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y eso lo va a repetir por 3 veces. Y Jesús va, simplificando las respuestas, le va a decir, apacienta, pastorea, ¿eh? Apacienta. Y se entristece Pedro de que le pregunte por 3.ª vez. Pero era necesario, van a decir muchos autores, que así como públicamente lo negó, públicamente lo confiese. Y lo confiese que es el mismo que él negó, que estaba, que sufrió, que murió, pero que ahora vive. Pero por más que sea dura la medicina, Jesús la aplica. Y no solamente la aplica volviéndole a preguntar por 3.ª vez para que lo confiese. Una cosa extraordinaria de la misericordia de Dios para la vocación. Jesús lo confirma en su misión apostólica, lo vuelve, por así decir, a llamar, no lo aparta, no obstante que podría con todo derecho decir, vete, tú me has negado, ya está. Temo al Señor, ¿no? Que pase, no vuelva a pasar. Bueno, pero Jesús es infinitamente misericordioso, es la misericordia encarnada. Cumple toda justicia, corrige cuando tiene que corregir y da la posibilidad en su gran misericordia de que quien abandonó el ministerio apostólico, vuelva a su mismo ministerio. ¿Estás arrepentido? ¿Me amas? ¿Dices que me amas? Trabaja apostólicamente. Cuando yo te llamé, te dije que te iba a ser pescador de hombres. Bueno, ve y trabaja como tal. Y ahí nuestro Señor Jesucristo le profetiza otra cosa más, otra profecía más. Y en esa profecía aparece la debilidad de Pedro otra vez. Te aseguro, cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, es decir, también le profetiza que va a ser viejo, que no va a morir joven, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará, y esto es increíble, a donde tú no quieras, a donde no quieras. Y San Juan Evangelista dice, esto lo dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios, a la cruz, a la cruz. Pedro fue crucificado en Roma y delante de esa cruz Pedro va a temer. Así lo atestigua, y esto ya no es de la escritura, es de la tradición, de una tradición muy antigua de la iglesia romana, que conserva en una de las vías de las entradas o salidas de los caminos que conducen, o que son la salida de Roma, conservan el lugar de la debilidad de Pedro, aunque hay distintas interpretaciones del suceso, pero la tradición dice que él huía. Digo, hay distintas interpretaciones porque no necesariamente habría defeccionado, sino que el mismo Cristo le dijo cuando os persigan una ciudad, id a otra. Pero la tradición cuenta de la debilidad de Pedro delante de la persecución de, del emperador. Pedro huye y a mitad de camino se encuentra con Cristo mismo cargando la cruz en dirección a Roma. Esa iglesia, hoy en día hay una iglesia muy chiquita y muy hermosa que se llama del Quo Vadis, que significa ¿dónde vas? Quo Vadis Domine, ¿dónde vas, Señor? Y cuenta la misma tradición que allí en ese lugar Cristo cargando la cruz dice, voy hacia Roma para ser crucificado de nuevo. Y Pedro entendió que no era la voluntad de Cristo que en esa persecución él huyese, como se puede huir, porque nadie tiene que enfrentar la persecución por fuerza propia, sino es movido por el Espíritu Santo. Digamos, nadie puede ir ¿cómo se dice? Como al encuentro del martirio. Eso es una gracia de Dios y solamente Dios puede mover las almas a eso. Cristo ahora le estaba diciendo, y él lo entendió, Pedro, que él tenía que volver.
Y es así que él vuelve a Roma y muere crucificado. Muere crucificado en Roma. Y Cristo termina, vuelvo al Evangelio de hoy, del apóstol San Juan. Dicho esto, diciéndole después de la profecía cómo iba a morir, añadió Jesucristo, diciéndole a Simón Pedro, sígueme. Le vuelve a confirmar en su vocación. Pues bien, queridos hermanos, esto que se aplica a Simón Pedro, al primer papa, se aplica, a mi modo de ver, a todo creyente. En primer lugar, a los que tenemos misión apostólica, a los sacerdotes, también a los religiosos, las religiosas, los consagrados, pero también a todos los fieles laicos. Cristo nos llama a cada uno según su vocación a la santidad. En el caso de los sacerdotes, una vocación maravillosa, específica, lo mismo a la vida consagrada, ser apóstol de Cristo, enviados para perpetuar el sacrificio de Cristo, en el caso de los sacerdotes, para perpetuar el modo de vida que llevó Cristo y la Virgen Santísima, la vida. Y delante de la cruz y del sufrimiento hay distintas posibilidades. Dios no permita que los traicionemos como Judas, que traicionemos a Cristo como Judas. Pero si lo hemos hecho, Cristo nos da la posibilidad, nos vuelve, mientras nosotros le damos el beso de la traición, Él mismo susurra en nuestra conciencia, amigo, para hacernos volver. Pero si caímos incluso por debilidad, por la pasión que sea, Cristo mismo nos va a corregir, porque se tiene que cumplir toda justicia. Pero Él mismo nos va a indicar de qué modo vamos a glorificarlo, cuál va a ser nuestro calvario, cuál va a ser nuestro modo de dar gloria al Padre. Como dice el apóstol San Juan, esto lo dijo aludiendo a la muerte, profetizándole la muerte, con que iba a dar gloria a Dios. Eso es lo principal, es el fin primero de todo fiel y de todo ser humano, dar gloria a Dios. Después viene la salvación del alma. O si se quiere, por medio de la salvación del alma se está dando gloria a Dios. Pero el fin de toda la creación es la glorificación de Dios. Y por eso que ni siquiera el pecado tiene poder de hacernos quitar la esperanza de la salvación, de volver al camino y de fructificar como lo hizo Pedro. Pedro, en definitiva, volvió a decirle que sí a Cristo. Y por eso es que sean los que sean las circunstancias de la vida y de las traiciones o de las debilidades, hay que volver a renovar nuestro amor a Cristo. Aunque nos dé vergüenza, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, te amo. Es la única persona divina, encarnada, con dos naturalezas, la naturaleza divina desde siempre, la naturaleza humana desde la encarnación. Es la única persona a la que podemos decir, hombres y mujeres de todo el mundo, te amamos. Y esa expresión con una inocencia, con una pureza incomprensible para el mundo. Pero Cristo nos exige eso. El Padre nos pide eso, que amemos al Hijo. Por eso, queridos hermanos, pidamos en especial por todos los consagrados, particularmente por todos los sacerdotes, sean obispos o seamos sacerdotes, para que seamos fieles a Cristo. Y si en algo le hemos fallado y hemos caído, que no tengamos miedo de escuchar la reprensión divina y de volver a renovarle el amor y de seguir pastoreando las ovejas, de seguir trabajando, ya que así vamos a dar gloria a Dios y vamos a salvar nuestras almas. Que la Virgen Santísima, Madre de todas las vocaciones consagradas, nos bendiga.